14 de abril del 2023. Por su parte, Ghost había ya oído hablar del sacrificio de este cerdo clandestino. Y no es difícil imaginar lo que siguió, puesto que era un apasionado colombófilo. Le prometió a Alphonse Janssen sacrificar el animal a condición de recibir a cambio algunas palomas. El dinero no le interesaba. Fue así que 4 palomas de Alphonse Janssen fueron mudadas al palomar del carnicero host Gus Hopkins. Más tarde compraría una pareja más, y estas palomas, en cruza sobre todo con la línea de Van Rijk-Kloek, harían célebre el nombre de Hopkins. Desde los años 50 y hasta su muerte, no había forma de competirle a Hopkins. Donde quiera que había algo a ganar, encestaba sus palomas azules. Y si bien debutó en velocidad, no tenía ni temía cruzar los hierros con los más grandes en medio fondo y fondo, siempre y cuando hubiera algo que ganar. Esta reconversión hacia las más largas distancias sobrevino igualmente porque el gusto de Hopkins por la velocidad desapareció rápidamente. A donde iba a competir ya no se apostaba y ya no lo querían por ahí, como por ejemplo en Baarle-Herkant, en esa época la meca de la velocidad en Bélgica. Había siempre mucho dinero a ganar en las pequeñas distancias, y Hopkins, como la mayor parte de los carniceros de la época, no carecían de nada. Siempre consideró divertido quitarles el dinero a sus competidores en los concursos. En Baarle-Herkant todos se cuestionaban por qué este hombre gozaba retando a los especialistas más renombrados en la distancia. Pero esto no duró mucho tiempo. En los concursos de velocidad pura, en donde se incluían animales con mucho dinero a cuestas, ejercía un tal dominio que rápidamente recibió una cartita aconsejándole ir a ejercer sus talentos a otra parte. Se quería conservar el deporte colombófilo como una actividad del club. Esto iba tan lejos que se prefería verle los talones a Hopkins que los picos a sus palomas. Y fue más bien por obligación, que debió desplazar su campo de acción de la velocidad al medio fondo y más allá. Ahí también habría de conquistar una gloria desmesurada, aunque en estas grandes distancias actuaría de modo diferente. Vendió muchos de sus animales y no conservó más que muy pocos. Claro, animales como el Klein Blaue, el Innu, el Burgess, el Drebander, el Fonman, el Giloger y el Heshfit, etcétera, o sea, de una clase incomparable. Con cuando mucho 2 o 3 palomas, iba a frotarse con toda la gran competencia de voladores de medio fondo y fondo. La Unión de Amberes, los provinciales y aún los nacionales se volverían su nuevo terreno de acción. Todo el mundo empezó a hablar. En poco tiempo, hablar de las bolsas obtenidas por el hombre de Mexpras. El renombre que adquirió fue debido sobre todo a las grandes sumas de dinero que aparecían delante de su nombre. Si uno le mete poco, tiene pocas posibilidades de hacerse famoso, aún con el primer lugar. Pero eso cambia totalmente cuando se gana mucho dinero. En Bélgica, uno se interesa y se pregunta inmediatamente: ¿quién es este hombre con tan buenas palomas? Después de su periodo de velocidad, Hopkins dominó durante años en las apuestas, a la cabeza de las listas de la Unión de Amberes, del AFOLIRE y de los concursos provinciales, a tal punto que las áreas de competencia se le restringieron y que las puertas se le cerraron, como en el caso de aquello que se llamaba erróneamente
la Escuela Superior del Medio Fondo belga. Hay que admitir que allí se esperaba, además de Hopkins, sacar de los concursos a hombres como Van Miert, con su célebre Wittok, criado de un animal de los hermanos Janssen, y también a Borgmans. Finalmente, las palomas Borgmans, tal y como las de Hopkins, fueron vendidas, y así se puso fin a esa indignante exclusión. Y así, toda la región pudo de nuevo competir en la Unión y en Lier. Llegado al punto culminante de su carrera, el carnicero de Merckplas muere repentinamente. Las palomas fueron puestas en venta, aunque previo a esto algunos animales fueron robados en 2 ocasiones, a pesar de que los palomares eran vigilados día y noche. Estos acontecimientos hicieron mucho ruido. Esto soslaya la increíble avidez por las palomas Hopkins. También es conocido el episodio relacionado a unos aficionados alemanes que patrullaban los alrededores de Merckplas al volante de sus enormes Mercedes en busca de animales Hopkins, visitando literalmente todas las granjas con la esperanza de encontrar un animal proveniente de esta línea, o inclusive solamente un anillo. Es difícil decir cuál era el mejor reproductor, el Inugh o el Driebander. El mismo Goss prefería al Driebander, que resultaba ser nieto del Inugh. El famoso Inugh llevaba el anillo B56 6353631. Se ha dicho ampliamente que ganó 50 primeros lugares, de los cuales 18 con un solo ojo. Parece demasiado fantástico. Es cierto que sí ganó algunas decenas y que en cierto número de sus descendientes fueron palomas as provinciales y aún nacionales. Igualmente, varios primeros lugares nacionales fueron ganados por esta línea. El Inugh es padre del Burgess de Hopkins, que obtuvo el 9º lugar provincial de Burgess en 1964, entre no menos de 20,000 palomas, y al año siguiente, 2º lugar entre alrededor de 10,000 animales. Sabemos bien en dónde se encuentra Merckplas, ¿no es cierto? Totalmente contra la frontera holandesa y, por lo mismo, la mayor distancia desde el punto de suelta. Solo trate usted en el punto más alejado sobre la línea de vuelo en un concurso de fondo de un día de clasificarse entre los 10 primeros nacionales. Hopkins era capaz de eso y después de él, varios competidores que disponían de su línea. Como es sabido, el Inugh partió hacia Uplavik para hacer de Jan Grondelars uno de los más grandes colombófilos de la posguerra. Pero Grondelar, para él, significó una nueva introducción de sangre Janssen, ya que Hopkins había criado el Inugh de un animal de Alfons Janssen. Por otra parte, el Driebander tuvo un fin particularmente trágico. Goss Hopkins fue un día a buscarlo al palomar para mostrarlo a un visitante de nombre Kretskens de Rotem. Goss no andaba ya muy bien y cayó al suelo justo sobre el Driebander, el cual, aplastado en las manos de Goss, rindió el último suspiro. Goss tardó un largo tiempo en recuperarse. La hermana del Driebander fue la abuela del célebre Orleans de Grondelars. En 1974, este fue el más rápido del Orleans provincial y repitió esta proeza al año siguiente, entre 21,700 y 19,800 palomas, respectivamente. Más tarde, durante una subasta pública, Grondelars dejaría partir, entre comillas, al Orleans, entre comillas, a manos de su amigo Peter Trost, de Alemania, en la coqueta suma de 18,500 marcos alemanes. Al mismo tiempo, Trost llevaba al Orleans II, el cual había ganado también un provincial de Orleans,
A fin de ilustrar el valor reproductivo de estos dos animales Hopkins, el Driebander y el Enoch, he aquí un resumen de lo que reprodujeron. El 769 Hopkins, hijo del Enoch, gana en 1967 7 primeros y 4 segundos para Grondelars. Su hijo, el 71-51-27-6-18, gana 9 primeros entre 1972 y 1975. El Headshift de Hopkins, que fue a menudo citado como el mejor animal de medio fondo que haya jamás volado en Bélgica, gracias también a la publicidad hecha por los Palomares en donde sucesivamente crió, era un formidable animal, aunque hubo otros mejores. En realidad, ganó muy pocos primeros lugares. Era, sin embargo, un nieto del Driebander. Grondelars no fue el único que tuvo éxito con la línea Hopkins. En la Olimpiada de Ámsterdam en 1979, Verheyen, también de Merckplaats, asombró a amigos y adversarios con los resultados de su Merckx, un Hopkins puro, descendiente del Driebander. En Praga, el mismo Verheyen estaba de nuevo presente con 2 animales en la categoría Sport, de 3 animales de velocidad representando a Bélgica, y una vez más con descendientes del Driebander. En estos últimos años, Mr. Verheyen e hijo de Cockhoven compitieron de una manera fantástica con las palomas Hopkins. Su Merckx, el B75-6506-220, se llevó no menos de 16 primeros lugares en 4 años. Se trata de un nieto del célebre Driebander. Verheyen presentó 2 palomas en la clase Sport belga en la Olimpiada de Praga. Mirtz de Selig ganó un primer nacional con un animal Hopkins. El joven Johan van der Sterren de Ock-Olen no comprendía lo que le ocurría cuando adquirió la línea Hopkins. Había comprado un buen animal de su vecino Alfons van der Water, quien tenía palomas de Verheyen, descendientes del Driebander. Este animal de van der Water se convirtió en un volador como pocos hubo. Ganó un increíble número de premios de punta, entre los cuales un 4º nacional y un primero de Montbahn. La carrera de este gran volador conoció un fin prematuro cuando partió para el Japón. Y en aquellas tierras, para gran decepción de van der Sterren, apenas se conocía de la existencia de las palomas Hopkins. Esas palomas Hopkins de las que tanto se ha escrito y hablado y en las cuales corría todavía la sangre de los animales de Alfons Janssen. Todo gracias al cerdo clandestino, entre comillas. Esa noble sangre llevaba a los palomares de Gusted, el Kroll, entre comillas. La familia Janssen. Henry Janssen, Driske de Paun, entre comillas, familiarmente, fue de hecho quien comenzó todo. Es cierto, sin embargo, que sus hijos Alphonse, Adrien, Charles y Luis fueron tan apasionados por las palomas como su padre. Sin esto último, la gloria de los Janssen no habría sido jamás tan grande. Henry nació en 1872 y habitó, al principio, cerca del hospital y del convento. Siempre se escribió y se dijo de él que era un campeón criador de canarios, que aprendió a criar, entre comillas, en consanguinidad con los canarios y que los conocimientos adquiridos en ellos habría empleado para criar buenas palomas. Se puede, sin ninguna duda, afirmar que esto es parecido a una fábula. Siempre tuvo canarios, eso es cierto, y durante todos sus años de colombófilo los conservó. Sus hijos decían que sabía silbar como un canario y, como broma, decían que no sabían quién había enseñado a quién. Debió consagrar mucho tiempo a sus canarios.
Para 1886, Henry tenía ya sus primeras palomas, es decir, a la edad de 14 años. No se puede considerar que a esa edad fuese poseedor de los principios de base de la cría en consanguinidad. Sería un tanto fantasioso. Cuando debutó en los concursos, no existía aún ningún club en Arendon, o sociedad entre comillas, como se dice en Bélgica. Por esa razón compitió al principio en Oud Turnhout, en donde, como se dice, las palomas encestadas eran transportadas en una carreta tirada por perros. Siempre recordó esos viejos tiempos, entre comillas, con agrado. Se conocían todavía a los corredores, entre comillas, los cuales con estafetas se relevaban para llevar las gomas de concurso a su destino, o la paloma en un saco de yute. La competencia para él en Oud Turnhout duró solo 2 años. Entonces se entusiasmó y lo llevó a fundar un club en Arendon. Se sabe que desde su debut era brillante en el deporte colombófilo. Le gustaba visitar otros buenos palomares y tomar las palomas en sus manos. Era una de sus ocupaciones preferidas. Antes de la Primera Guerra Mundial compró animales por aquí y por allá, pero siempre en sus alrededores próximos. Y con las cruzas entre estas palomas debía ya lograr algunos éxitos. Las verdaderas primeras palomas de punta las tuvo alrededor de 1907. Tenía entonces una hembra azul que ganó 20 primeros lugares entre 1908 y 1914. Después de la Primera Guerra Mundial, participó de nuevo con gran éxito en los concursos. En esa época, cada semana había bicicletas en juego y sucedió que varias veces ganó 3 de ellas en un solo domingo. Se empezó a decir que podía lograr tal desempeño gracias a algún medio secreto, entre comillas, sobre todo después de un concurso de Orleans, en donde solo encestó 2 palomas que ganaron primero y segundo lugar. Henry Jansen, durante la Segunda Guerra Mundial, falleció en 1949. Su esposa le sobrevivió cerca de 20 años. Pauline Jansen moriría en 1967 a la edad de 90 años. Es extraño, por otra parte, que se sepa muy poco sobre Henry Jansen. Quienes lo conocieron solamente pueden decir que se trataba de un hombre tranquilo, entre comillas, que amaba la naturaleza. Hacia fines de los años 20, los resultados de los concursos debieron ser menos trascendentes, aunque fue en ese tiempo cuando sus hijos empezarían a ocuparse intensamente de las palomas, a lo cual siguió la introducción de los animales de shooters. Esta declinación momentánea podría explicar la razón por la cual se apresuraron a cruzar con la línea de shooters. A principios de los años 30, después de esa baja pasajera y después de dichas cruzas, fueron de nuevo excelentes, aunque probablemente debido al gran don como criadores de Adrien y Charles, resultaron ser todavía mejores que su padre. Tenían en común con él un espíritu de competencia que jamás disminuía y una mirada siempre atenta, como su padre Henry. Algo que sabemos de Henry es que consideró siempre nefasto dañar a la naturaleza. Estaba en contra de la cría en invierno y de la viudez. Nunca criaba antes de fines de febrero o aún más tarde. Para él, la viudez significaba la declinación de los pequeños palomares. Hasta su muerte, en 1949, siempre se opuso a aplicar el sistema de la viudez. Sus maravillosos animales como el rapé, el Audwitterer, el Raustart, la Wonderbosch, etc., obtuvieron los resultados de los que tanto se ha hablado, simplemente al natural. El celo o cualquier otra excitación fueron siempre descartados por el papá y por los hijos. Si bien
Estos trataron de convencer a su padre de iniciarse con los viudos. Incluso construyeron un palomar de viudez a fines de los 40, el cual no fue usado hasta después de la muerte de su padre. En 1951 debutaron prudentemente con 4 viudos, y esta nueva manera de competir les dio inmediatamente gran satisfacción. Durante un tiempo, sin embargo, lo mantuvieron en secreto, y para ello encestaban algunas hembras para dar la impresión de que seguían volando al natural. Alfons Janssen era el mayor de los hermanos Janssen. Nació en 1895 y se casó en 1922. A partir de los 14 años compitió en compañía de su padre. Su papel en la elaboración de la línea Janssen es tan determinante que hemos llamado la atención sobre él en otros capítulos. Adquirió las palomas Schliemann y Schotters. Asimismo, Gus Hopkins le debe todo lo que logró con sus palomas. Después de su matrimonio, Alfons ya no se sintió atraído por la competencia en Arendon, aun y cuando continuó intercambiando palomas con sus hermanos. Le gustaba tomarse un trago por donde quiera que iba y era asiduo a las entregas de premios, y hasta su muerte nunca faltó a ninguna de Bar-le-Nassau. Ahí hizo contacto con él Adrien van Loon, lo que tuvo por consecuencia que éste recibiera un macho de Alfons, animal que diera grandes satisfacciones. Vermelon de Cham compraría un hijo que le dio pichones excepcionalmente buenos. Por otro lado, este mismo Vermeulen poseía un palomo como pocos han existido, el 05. Este 05, entre comillas, se volvió una leyenda para miles de aficionados en la región, y uno de sus descendientes ganaría un primer lugar nacional de Orleans con Verheyen de Cham. Esto ocurrió con un terrible calor y viento en contra. El 01 de Verheyen fue, al mismo tiempo, el más rápido entre 60,000 palomas, y después fue adquirido por el japonés Fuji, y allá, en el lejano Japón, habría a su vez de producir ganadores nacionales. Vermeulen crió el 05 de un macho de Kuss de Court, de Olvenhout, y de una hembra de sus cuñados, los hermanos Stable de Alphen. Kuss de Court crió este par del 05 de animales que había comprado con los Janssen de Arendon. Kisnoyen de Tilburg compraría descendientes del 05 con Vermeulen, y también aquel rojo Van Loon con sangre Janssen. Los cruzó con la línea de August Smolder de Alphen, y con los productos de esta cruza haría pasar a todo Tilburg por la ventana durante un cierto tiempo. Sobre todo en 1976, cuando no era posible comprarle una hembra obtenida de dicha cruza, conocida como Paloma 12. En algunas ocasiones, esta hembra fue la más rápida de toda la suelta entre algunas decenas de miles de animales. Otro animal, el 28 entre comillas, haría furor. Un gran número de animales de Noyen serían mudados al palomar de su amigo Lemler, y a finales de los 70, este se convirtió en el competidor más espectacular de Tilburg, ciudad de la lana. Este rojo de Alfons Janssen, sucesivamente propiedad de Van Loon, Vermeulen y Kisnoyen, viajaría aún al palomar de Pitcock de Gilse. En 1981 y 1982, este era el mejor competidor de los alrededores. El célebre de Kepper de Diurn igualmente lograría el éxito con las palomas de Alfons Janssen. Encontramos las siguientes líneas en una de sus cartas.
Y ahora otra cosa. A principios de la temporada de cría, ustedes venderán tal vez algunas palomas. Pues bien, querido Alphonse, Albert, su hijo, y yo hemos decidido comprarles 2 pares. Te encargo mucho ponerles cuidado. El precio es aceptado desde ahora. He aquí una carta de Jos de Kepper de Deurne, del 8 de enero de 1946. Palabras que hablan por sí mismas. Franz Jansen. Se trata de otro de los hermanos Jansen que jamás conoció una gran notoriedad. Esto se explica por el hecho de que, tal como Alphonse, dejó la casa paterna para casarse. Siempre vivió en Arendon y hasta cercana a la fecha de su fallecimiento, compitió con mucho éxito. Nunca le han quitado el dinero a nuestro Franz, tal y como a Luis. Cuando Charles era joven, compitió durante un tiempo con su hermano mayor. Sin embargo, cuando Franz tenía un animal realmente bueno, era capaz de regalarlo en un café. Eso fue tan lejos que Charles no pudo soportarlo y se fue a competir solo en la casa paterna. Así como Luis, Franz fue por mucho tiempo tallador de diamantes. Obtenía sus triunfos con palomas de la casa de su hermano Alphonse. Y este segundo de los hermanos Jansen también tenía muy buenas palomas de un colombófilo de Kraenendok. Louis Van Loon siempre afirmó que sus primeros éxitos fueron logrados con palomas Jansen. Según los hermanos, estas provenían de Franz. En todo caso, eran palomas excepcionales, ya que durante muchos años las prestaciones de Van Loon en Popel se acercaron a lo increíble. Y el número de aficionados que volaron excelentemente con la línea de Van Loon es enorme. Aquí nombraremos a Paul Bormans de Turot y más tarde a su hijo Marcel, quienes llegaron a ganar nada menos que los 10 primeros lugares de un concurso desde Noyon con Van Loon puros. El mejor animal que Anton Van Haren de Hesch tuvo jamás fue igualmente una paloma de Louis Van Loon. Su agradable casa lleva el nombre de ese fantástico volador, el Charlie. En Bélgica y en Limburg, holandés igualmente. El número de aficionados que han hecho furor con las palomas de Van Loon es muy grande. Aquí pensamos en Cox de Nil y en Witt de Selem, Nil de Volder de Goyle, a solo una pequeña distancia de Popel. Se volvió una celebridad del deporte colombófilo de Brabant Central con palomas Van Loon y también más tarde su hijo. Uno de los más grandes campeones de siempre, Jan Songens de Riel, debe parcialmente su renombre a las palomas de Volder y a Verhoeven de Goyle, este último en su mayoría con línea Jansen. Jan Songens tenía en los años 70 un par que producía prácticamente puros campeones. El macho venía de Verhoeven y la hembra de Volder. En las palomas Songens, tan conocidas, hay por lo tanto una gran parte de sangre Jansen, y es conocido por todas partes por decenas de aficionados que compiten espectacularmente bien con esas palomas. El campeón japonés Morisawa puede decirlo.